¿Sabes lo que va a pasar en unos días? Algo impresionante. Ahora escucha atentamente este video en su totalidad, porque te voy a dar muchísimas pistas, elementos, datos, cuentos, que si tú unes todo, vas a sacar tesoros para tu vida, tanto a nivel práctico, material y también obviamente a nivel espiritual. Escucha atentamente. Vamos a primero a explicarte lo que nosotros hablamos en nuestros videos, también hablamos previamente en otros videos, sobre el concepto espirales en el tiempo. Los judíos recibimos un tesoro entre muchos de Dios, que es saber vivir con el tiempo. Vivir con el tiempo. Así explica el hasidismo, los secretos de la Torá. ¿Qué es vivir con el tiempo? Es decir, Dios crea el mundo y el tiempo en paralelo. ¿Qué significa? El tiempo genera energía. El tiempo es energía. Vamos a darte un ejemplo muy concreto y práctico que si entiendes esto te va a ayudar para todo el video. Piensa, el pueblo de Israel hace un poquito más de 3.300 años atrás salió de Egipto. Ahora tú te puedes preguntar, ¿cuándo salió de Egipto? Y el día que salió, ¿por qué salió ese día? ¿En qué mes? ¿Por qué salió ese mes? ¿Hay una razón? ¿Es casual o causal? Te tengo que explicar, primero, que para el judaísmo no hay algo casual. No existe tal cosa. De hecho, la palabra casualidad, entre comillas, se dice en hebreo mikre. Mikre es, como dijimos, casualidad a nivel natural, pero ¿qué se esconde la palabra mikre? 4 letras. Rak me Hashem. ¿Qué es Rak me Hashem? Rak me Hashem, solo de Dios. ¿Qué significa? Una casualidad se da solo porque Dios decide que se dé. Por lo tanto, pasa de ser casualidad a ser causalidad, causa y efecto. ¿Qué significa esto? Dios sacó al pueblo Israel de Egipto en el mes de Nisan, según el calendario hebreo. Este mes es un mes de liberación. Ahora, no es que Dios sacó al pueblo judío de Egipto en Nisan, por lo tanto es un mes de liberación, no. Dios, hay que saber que previo a crear el mundo creó la Torá. Es decir, es verdad que la Torá fue entregada por Dios al pueblo judío hace más de 3.330 años atrás, es verdad, es real, pero la parte espiritual de la Torá fue hecha previo a la creación del mundo. Explican nuestros sabios que Dios creó la Torá y después, a partir de la Torá, creó el mundo. Es decir, así como un arquitecto, un ingeniero ve sus planos que creó previamente al edificio o al puente o a la ciudad, y es a partir de ese plano crea esa ciudad, por ejemplo. Dios creó la Torá a nivel espiritual, antes de dar las tablas y dar la Torá escrita, creó a nivel espiritual la Torá, vio la Torá en forma figurativa y creó el mundo. Por lo tanto, la energía de cada mes del año es una energía previa al mundo. Es una energía, por ejemplo, la energía de liberación, la energía de Nisan, liberación. Esa energía es la energía del mes de Nisan, como dijimos, en el cual Dios decide sacar al pueblo de Israel de Egipto justamente en ese mes, no por casualidad, sino por la causalidad de la energía. Te voy a mostrar un dibujo que te va también a ayudar a esto. Piensa en el mes de Nisan. El mes de Nisan, como dijimos, es un ejemplo, que es el mes que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Hay que saber que esto es una espiral y año a año el mes de Nisan y el 15 de Nisan, que es cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, se repite año a año. Pero no se repite en línea recta. Es decir, el tiempo va subiendo. Es decir, la energía del tiempo va subiendo en forma ascendente. Y esa energía de liberación se repite en forma ascendente año a año. Por lo tanto, vamos a ir. Si esto es hace más de 3.300 años atrás y hoy estamos aquí a nivel de ejemplo, hay que saber que todos estos años fuimos ascendiendo a nivel espiritual. Es decir, hay que saber que Dios ama a su creación, Dios te ama y Dios confía en ti, y Dios lleva a su mundo de bien en mejor. Vamos subiendo. Es verdad que en el camino de ascensión, hay subidas, hay bajadas, hay subidas y bajadas, subidas y bajadas, subidas, pero siempre vamos en un movimiento ascendente. Espirales en el tiempo. Por lo tanto, cada día, cada 15 del mes de Nisan de cada año, esa energía de liberación se repite en forma ascendente, se repite en un escalón, en un eslabón por encima que el año anterior.
Así que, ¿qué te quiero decir con esto? En unos pocos días va a suceder algo muy interesante, que es la porción semanal de la porción semanal de Jucat. Ahora te voy a explicar de qué estamos hablando. Cada sábado, cada Shabbat, leemos una porción semanal. Hay que explicar esto muy atentamente, que es así. Cada sábado, cada Shabbat, el alma de la semana se concentra, es como una central de energía que se concentra en ese Shabbat y arroja barajá, bendición, barajá es en hebreo bendición, para toda la semana. Es decir, Shabbat es como si fuera una central nuclear de energía positiva impresionante. En ese sábado, en ese Shabbat, se lee en la Torá una porción determinada. En estos próximos días es la porción de Jucat. Esa porción de Jucat esconde secretos, tesoros increíbles, que es lo que te quiero contar en unos momentos, pero es muy importante esta introducción para que entiendas la dimensión de los regalos que te voy a hacer, si Dios quiere. Y esa central nuclear de tesoros básicamente se concentran en el sábado, en el Shabbat. Y como dijimos, arrojan bendición para toda la semana. Por lo tanto, así como en el mes de Nisan, volvemos porque yo creo que es un ejemplo muy claro que ayuda para entender conceptualmente cada gran hito de cada semana, por ejemplo, en Shabbat, o cada año, las festividades judías, por ejemplo, en el Pesaj, en la Pascua judías, es el mes que Dios, como dijimos, saca a los judíos de Egipto. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo siguiente. La energía de liberación está en potencial. Liberarse de las constricciones está. Mitzrayim significa Egipto en hebreo, o sea, en español es Egipto, pero Mitzrayim tiene las mismas letras que Meitzarim. Meitzarim son constricciones, lo que te ata, lo que te tranca, las constricciones. A nivel espiritual, el mes de Nisan, el mes de Pascuas, de Pesaj, es el mes que es apto a nivel energético, como dijimos otra vez, a nivel de espiral del tiempo. Cada año esa energía se repite en un nivel más superior. Por lo tanto, así como un surfista, a nivel metafórico, alguien que hace surf y tiene que agarrar la ola, y si agarra la ola con su tabla de surf, va a ir en movimiento a favor del mar, a favor de la ola, a nivel metafórico. Si tú básicamente primero conoces la energía que se está dando en este momento, o el próximo Shabbat, como lo que vamos a hablar ahora, si Dios quiere, es decir, es como que tú subes a un tren de máxima velocidad, a un avión súper moderno, en vez de estar caminando en un desierto descalzo con dificultad. A nivel metafórico es para que entiendas. Los regalos que te voy a hacer, si Dios quiere, si tú entiendes la energía que se da en la parashá, en la porción semanal de Jucat, es increíble. Van a pasar cosas increíbles, pero mucha gente piensa, dice, bueno, ¿qué pasará? ¿Qué evento pasará? No, ven lo superficial de la realidad. Mucha gente busca horóscopos, ¿y qué pasa en el informativo, en los periódicos, en los diarios? Buscan qué pasará a nivel de ejemplo bajo, superficial. Es como que alguien te pregunte sobre tu mejor amigo o tu mejor amiga. Cuéntame un poco de él. Alguien que no eres tú, vamos a decir que tú, espero, eres alguien muy elevado, muy elevada. Pero alguien superficial va a decir, yo lo conozco, viste una campera, un saco de tal marca, viste unos zapatos de tal otra marca, se peina así o asá, vive en una casa y tiene un auto así, así. Es decir, tú le vas a decir, pero tú estás hablando de los objetos que tiene mi mejor amigo o mi mejor amiga. No hablas de quién es, de la persona maravillosa que es, qué alma que tiene, qué buena persona que es, cómo me ayuda, cada vez que necesito ayuda la llamo o lo llamo y me ayuda, me da un buen consejo, necesito algo, es la primera persona que me pregunta cómo estoy, cada instante, está pendiente de mí. Obviamente tú la ves con ojos de amor, con ojos verdaderos, que ves la esencia. La otra persona la ve superficialmente. Por lo tanto, cuando yo digo ¿qué pasará?, no digo qué pasará a nivel de maquillaje de la realidad. ¿Qué evento pasará? Eso no es para ti. Tú eres alguien, si Dios quiere, alguien profundo, profunda, que quiere realmente ver cuáles son los fundamentos de la realidad, cómo Dios crea este mundo, cómo Dios te ama, te necesita, confía en ti, que tú puedes cambiar su mundo. Sí, tú. Dios te creó y te crea a cada instante porque te ama y confía en ti para que tú cambies el mundo.
Así explican nuestros sabios, que la persona tiene que decir constantemente, Haolam lo nivra ela bishvili. Miren qué profundidad. Uno tiene que decirse, el mundo no fue creado sino para mí. ¿Qué significa? Alguien puede decir, wow, qué ególatra. Para ti, ¿tú piensas que todo el mundo fue creado para ti? Otra vez, esa persona que dice así es alguien superficial. Vamos a ver lo profundo de esta frase. Es decir, uno tiene que vivir sabiendo que Dios te creó como si fueras la única persona en el mundo. Todo lo que te rodea fue creado para ti. Como tú ves el mundo, a nivel también incluso material y espiritual, es único. Así como tu huella dactilar es única en la historia, no hubo alguien como tu huella dactilar, no existió ni existirá. Así tus cualidades, tu persona, tu misión, única en la historia. Dios te crea con un mundo único para ti. Es como si Dios te llevara, a nivel metafórico, a una sala de cine y te muestra una película única para ti. Lo que ves, tú solo lo ves. Puede ser que tengas un mejor amigo o una mejor amiga que ve cosas similares a las tuyas, a nivel superficial. Seguramente profundo, muy diferente. Pero incluso superficial, si tú ves a esa anciana cruzando la calle y él lo ayuda, esa persona ayuda a esa anciana, quizás tu amiga ve un niño dándole un caramelo a otro niño. Es decir, incluso a nivel material pueden ver cosas muy diferentes en el mismo instante. Obviamente a nivel espiritual, que van a ver cosas diferentes. Por lo tanto hay que ver, y ahora vamos a ir un poquito más, a entrar en lo que es la porción semanal de la porción de Jucat. Y hay que dejar de ver horóscopos o ver el informativo o los periódicos. Eso es, como dijimos, es superficial. ¿Tú quieres saber qué está pasando en el mundo? Es abrir la Torá, estudiarla, estudiar los comentarios de nuestros sabios, estudiar lo que los rabinos judíos ortodoxos dicen de esto. Es la foto o la película más exacta de lo que pasa. Cada semana, si tú lees la Torá, cada semana, la porción semanal, lo que pasará en unos días, por ejemplo, para Yat Jucat, la porción semanal de Jucat, es el rayos X más exacto de la realidad. Pero obviamente hay que estudiarlo en profundidad. Por lo tanto, te quiero regalar algunos tesoros increíbles. Escucha cómo empieza la parashá. Lo leo en hebreo bíblico, luego lo traduzco, si Dios quiere, en forma libre. Vamos a adentrarnos y empezar a bucear en los océanos de nuestra Torá santa. Vayedaber Adonai el Moshe vel Aarón lemor. Y habló Dios con Moisés y Aarón y les dijo así. Zot Jukata Torah asher tziva Adonai lemor daber el Benei Israel veikhu elecha. Fara adumma temima asher ein ba mum asher lo ala alea ol. Muy bien, te traduzco en forma libre, sobre todo lo que me quiero detener. Zot jukata Torah asher tziva Hashem lemor. Esta es la ley de la Torah que Dios le comanda, que Dios comanda. ¿Está bien? Muy bien. Me detengo aquí porque básicamente es el punto que quiero tocar ahora, que es muy importante, que es la palabra Jucat. ¿Qué es Jucat? Primero voy a dar un poquito de contexto. Básicamente Dios le ordena a Moisés y a Aarón, enseñándoles un secreto muy grande, que es el secreto de lo que se llama la vaca roja. Es decir, había todo un sistema de purificación a través de una vaca roja y otros elementos para purificar al pueblo de Israel. Eso... Pero no me quiero detener en este tema, es un tema muy complejo y muy profundo, pero quiero ir más a nivel a que tú saques tesoros a nivel práctico para tu vida. Cosas que, impresionante, escucha. Jucat. La palabra jok es ley. Jucat, jok, ley, se escucha similar, es la misma raíz. Jucat, jok, ley. Muy bien. En el pueblo, en la Torá de Israel, básicamente hay, por ejemplo, mishpatim. Mishpatim serían leyes. Y Jukim, muy bien, Mishpatim y Jukim, muy bien. ¿Qué son las Mishpatim? Mishpatim son leyes que Dios les encomienda, ordena al pueblo Israel cumplir, que son leyes fáciles de entender con la lógica humana. Por ejemplo, dar
caridad, hacer justicia social. En realidad caridad no existe para el judaísmo, sino justicia social. Hay que saber que mucha gente cuando da caridad se siente bien consigo misma y está muy bien, obviamente es una acción excelente, pero hay que saber que para el pueblo de Israel no solamente es una acción excelente, se dice en hebreo es una mitzvah, es un precepto, es un commandment, se dice en inglés, un mandamiento en castellano, es decir, es una orden divina. Se le llama tzedaká, tzedek es justicia. Cuando uno da dinero a alguien necesitado, uno está cumpliendo un precepto divino que es justicia social. No solamente una buena acción, obviamente es una buena acción, pero es mucho más que esto. Es un commandment, es un mandamiento divino de Dios. Muy bien. Ahora, lo que es las mishpatim, las leyes, como dijimos, la mente humana las puede entender. Los hukim es leyes que están por encima de la mente humana. Cosas que uno no puede entender con lógica humana. De hecho, el rey Salomón, el más sabio de todos los sabios, que llegaba a entender secretos increíbles de la creación del mundo, o sea, tenía una sabiduría que era increíble, entendía, por ejemplo, entre pequeño paréntesis, entendía el diálogo de los pájaros en la creación, entendía lo que los pájaros decían y cómo alababan a Dios, entendía cosas increíbles. Ahora, sobre el tema de la vaca roja, Jucat, sobre lo que estamos hablando, el tema del sistema de purificación de la vaca roja, dijo, lo digo en mis palabras, dijo, es verdad que Dios me dio muchísimos tesoros de sabiduría y gracias a Dios entiendo muchísimas cosas, pero la vaca roja, el secreto de la vaca roja de purificación, a eso no llegué a entenderlo en forma completa. No lo entendí. Es algo que solo Dios entiende. Por lo tanto, Jukim, y esto es algo muy importante para tu vida, ahora te voy a explicar por qué, son leyes que solamente Dios entiende. Pero incluso te voy a decir algo más. A nivel de Mishpatim, que son leyes que, como dijimos, la mente humana puede entender como ayudar al necesitado, te voy a dar un saboreo de lo que son los secretos de la Torah. Piensa, vamos a decirte esto. Es verdad que todo el mundo entiende, alguien normal entiende que ayudar al necesitado con una moneda o mucho dinero es algo excelente. Muy bien, es algo muy bueno de hacer. Muy bien. Ahora mira algo profundo de lo que es la mitzvah de tzedakah, de ayudar al prójimo. Hay que saber que a nivel oculto, cuando uno ayuda al prójimo, forma las 4 letras del nombre divino de Dios. Escucha esto impresionante. Yud Kei Vav Kei. La letra Yud y la letra Hei y la letra Vav y la letra Hei. El nombre de Dios de las 4 letras, el tetragramatrón, el nombre sagrado de Dios de las 4 letras, uno lo forma cuando da tzedakah. ¿Por qué? Miren esto impresionante, explican nuestros sabios. Dicen, piensen, una moneda. Vamos a agarrar una moneda. Miren, una moneda es como si fuera un punto. La letra Yud, el primer nombre del nombre de Dios de las 4 letras, es una Yud, es como un punto, es una letra pequeña. O sea que la letra Yud es como esta moneda. La letra Hei el valor numérico es 5, como los 5 dedos de la mano. Por lo tanto uno comienza con la letra Yud, con la moneda, la toma con su mano, que es como si fuera la letra Hei, estira su brazo, que es la letra Vav. La Vav básicamente es una línea vertical, como el brazo, y la mano del pobre que no se extiende porque tiene vergüenza, es una mano, otra vez la letra Hei, sus 5 dedos. Por lo tanto, repasando, la letra Yud es la moneda, la mano del que da, que tengamos siempre el mérito de dar, incluso lo que recibimos de Dios es para dar, brindar ayuda al prójimo, es una tefilá, es una oración que hago, que tengamos el mérito. Es decir, la letra Yud es la moneda, la letra Hei es la mano del dador, la letra Vav es el brazo que da, y la letra Hei es la mano del que recibe. Así que esto es impresionante. Como en un mishpat, en una ley que uno puede entender a nivel lógico, se esconden secretos increíbles a nivel más de secretos de la Torah. Esto es un ejemplo entre paréntesis. Continuamos. Jucat.
Jucat. ¿Qué significa Jucat? Que Dios básicamente crea este mundo con Jukim, básicamente, que obviamente uno no entendemos. No podemos entender todo este mundo. Hay muchísimas cosas que no entendemos. ¿Y qué tiene que ver para tu vida? Escucha esto atentamente. Uno básicamente tiene que vivir entregando su vida a Dios. ¿Qué significa? Diciendo, entendiendo, incluso diciendo con palabras: Dios, tú creaste esta creación, una creación hermosa, me creaste a mí, y tú me creaste a mí por un amor eterno, y a la creación por un amor eterno. ¿Para qué? Para darnos placer, darnos, en hebreo se dice shefa, abundancia. Y yo que quiero entregarme a ti. ¿Qué significa entregarme a ti? Vivir una vida de santidad. ¿Qué es una vida de santidad? Vivir una vida de familia, de negocios, de estudios, de ayuda para hacer tu voluntad. Hay que entender que la palabra santidad para el judaísmo es alguien que vive con su familia, un esposo y una esposa, que viven con su familia, con sus hijos y sus hijas, metidos en una sociedad vibrante, como por ejemplo en la tierra de Israel, ciudades vibrantes de vida de Torá, esposos y esposas y grandes familias con muchos hijos e hijas, viviendo en la voluntad de Dios, en el Estado de Israel, en la época de la redención. Yishtabach Shemo, que las profecías se cumplen en nuestros días, somos testigos. Impresionante, como dice el profeta Amós. Como dice el profeta Amós al final del libro, capítulo, te lo comento, en un pequeño paréntesis. Capítulo 9, versículos 14-15. Y haré volver la cautividad de mi pueblo Israel. Edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Implantarán viñas y beberán su vino. También haré huertos y comerán el fruto de ellos. Y los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que les he dado. Impresionante. Miren, ¿qué ven aquí? ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven aquí? ¿Un vino? ¿Saben lo que yo veo? Redención, profecía. Esto es un prospecto comercial de una bodega israelí muy cercana a la ciudad santa de Shiloh, donde estaba establecido el santo tabernáculo de Israel durante 369 años, con Elí el gran sacerdote, Samuel el profeta, Haná la profetisa, Elcaná el padre de Samuel, el esposo de Haná, una persona justa, impresionante, gente increíble. Acá, muy cerca donde yo vivo, en Shiloh, la ciudad santa de Shiloh, y esta bodega se llama Gvaot, es una bodega muy cercana a Shiloh, de las uvas de Israel. ¿Y qué es? ¿Por qué digo profecía? Dicen, y plantarán viñas y beberán su vino. Y hay que saber que los vinos israelíes ganan medallas a nivel internacional. Y esto no es una publicidad para la bodega, es para que veas profecía. Es como cualquier aspecto comercial en Israel hoy, no es una venta comercial, es profecía. Saben que estuvimos 2000 años en el exilio, donde la tierra estaba yerma, donde no había frutos, no había árboles frutales. Hoy los mercados increíbles, sabrosas, bellas, llenos de gente, ciudades hermosas, con alta tecnología, startups, NGOs, ONGs, organizaciones sin fines de lucros, ayudan al mundo entero, sin querer dinero. El pueblo Israel, el Estado de Israel, si Dios no lo permite, hay un desastre natural, viaja una comitiva israelí, incluso a países de gente enemiga de Israel, gente tan bondadosa que como que se olvida que son enemigos y van y ayudan, gente muy negativa y van y los ayudan, sin ganar un peso, solamente por el alma judía que tienen para ayudar al prójimo, porque somos el pueblo de Dios. Hay obviamente gente excelente de todas las naciones del mundo, hay justos de todas las naciones. Espero que tú seas también un gran justo de todas las naciones, que pueden llegar a niveles espirituales increíbles, impresionantes, si cumplen la voz de Dios, como el pueblo de Israel, si Dios quiere. Todos tenemos el mérito de siempre, a cada instante, todo el mundo entero, la creación toda, tenemos el mérito de cumplir la voluntad de Dios a cada instante, con alegría de buen corazón. Esto te lo digo entre paréntesis, que en Israel no hay algo comercial neto. Cada cosa es un gran milagro. Piensa, el holocausto en la Alemania nazi, la Inquisición, cientos de años de Inquisición en el mundo entero. No solamente fue en el 1492 en España, eso fue el comienzo, pero hay que saber que fue siglos en el mundo entero. Inquisición, persecuciones, pogroms en Rusia,
¿Dónde no los persiguieron? Como dice la hermosa canción que decimos en el Leila Seder, en la noche de Pascuas, de Pesach. Lo digo en hebreo, lo traduzco, es impresionante. Ve'i she'amda lavoteinu, ve'i she'amda lavoteinu velanu, shelo echad milvad עומד עלינו לכלותנו, עומד עלינו לכלותנו, והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד מלבד עומד עלינו לכלותנו, עומד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, אוי מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו, אוי מצילנו מידם. Dice si veí she'amda, es la promesa que fue para nuestros patriarcas y nosotros, que no hay alguien en cada generación que no se opuso a nosotros, no nos atacó, no fue nuestro enemigo, pero Akadosh Baruj Hu, Dios, Akadosh Baruj Hu cumple su promesa, Akadosh Baruj Hu, Matzileinu miyadam, Dios nos salva de sus manos. Es impresionante, piensa, reflexiona, cada generación, el pueblo de Israel estuvo por desaparecer, que Dios nos lo permita, y Dios como una flor que está por marchitar, y de repente brotan un tallo nuevo verde brillante, y otra hojita, y una flor, y un pétalo, y después es un gran árbol frutal. Es impresionante. Así el pueblo de Israel, 2000 años, fuimos huesos secos, como escribe el profeta Ezequiel, huesos secos, y Dios revive al pueblo de Israel. Impresionante. Por lo tanto, Parashat Hukat, Dios mejokek, jokek es talla, así como Dios básicamente en el monte Sinaí, Hakak estalló en las piedras, las tablas de la ley, talló los 10 mandamientos. Dios básicamente talla, Zot Hukata Torah, talla en su creación leyes espirituales impresionantes. Ahora, si nosotros las conocemos, como dijimos, es como andar en un avión último modelo, de alta tecnología. Tú estás vinculado con Dios. Como dijimos, ¿qué es el pueblo de Israel? La santidad del pueblo de Israel, una vida de familia, con esposo y esposa, hijos e hijas, viviéndose una vida terrenal, netamente espiritual, que significa, un gran sabio judío me dijo, un gran rabino, todo lo que yo pueda hacer por ti a nivel material indica en qué nivel espiritual estoy yo. Otra vez, todo lo que yo pueda hacer por ti a nivel material, concreto, indica en qué lugar espiritual estoy yo. Por lo tanto, el pueblo de Israel somos un pueblo con los pies en la tierra, una vida netamente material, pero con el corazón en el cielo, viviendo la razón, la voluntad de Dios. Es decir, cómo hacemos negocios según la voluntad de Dios. Cómo nos comportamos en la familia según la voluntad de Dios. Que para eso Dios nos trajo. Ve'asuli mikdash, ve'shahanti betoham. Está escrito en la parashat, la porción de la Torah, terumá. Dice, lo traduzco, ve'asuli mikdash, ve'shahanti betoham. Dice, y preparan, construyamen un santuario, y yo moraré, dice Dios, en ellos. Escucha atentamente, esto es impresionante. Todos son tesoros, anótate, si no es Shabbat, obviamente, si eres judío o judía, en Shabbat no anotes. Los judíos y judías tenemos prohibido escribir en el día sábado, en Shabbat, desde las salidas estrellas, o sea, desde el atardecer hasta las salidas estrellas, hay que fijarse en los calendarios, cuando empieza Shabbat y cuando termina Shabbat, el sábado. Judíos y judías, una de las prohibiciones que tenemos es la prohibición de escribir. Hay otras prohibiciones, obviamente, pero esto es entre paréntesis pequeño. Continúo. Es decir, anótate estos tesoros. Es impresionante. ¿Qué es Ve'shahanti betoham?
¿Por qué no, dicen nuestros sabios? ¿Por qué no dice, y moraré en él, y construyan para mí un santuario? Y debería estar escrito, supuestamente, y moraré en él, en el santuario. Y dice, Beyahanti betoham, betoham es en plural, en ellos. ¿Qué significa? Escucha esto impresionante. Cada uno es como un pequeño santuario, un pequeño mishkan para Dios. Si la persona vive una vida de santidad, ¿qué significa otra de santidad? Estudia la Torá, qué Dios quiere para mí, cómo comportarme en mi familia, cómo ser el mejor esposo que yo puedo ser para mi esposa, cómo puedo ser el mejor padre para mis hijos y mis hijas, o la esposa con su esposo, o la madre con sus hijos e hijas, es decir, cada uno según su lugar, cómo puedo ser el mejor jefe, si eres jefe en tu empresa, el mejor maestro, maestra, taxista, chofer de ómnibus, funcionario público, funcionario de una empresa, vendedor, en el rol que estés, limpiando, ayudando a alguien, siendo psicólogo, psicóloga, asesora, un político, donde estés, cómo yo sirvo a Dios desde mi lugar. Y aquí vamos a entrar en un punto increíble que son, si Dios quiere, impresionante. Vamos a hablar sobre Moisés, la figura de Moisés. Escucha atentamente. Entonces, nuestros sabios nos explican la siguiente frase que te la traduzco, que es así. Bejol derajeja daeu. En todos tus caminos persigue a Dios, busca a Dios. Lo traduzco en forma libre. Es decir, cada cosa que hagas, no digas esto es material y ahí hay un lugar espiritual para orarle a Dios. Eso en el judaísmo, no. Es opuesto. El judaísmo es integral. No existe tal cosa como ser religioso. ¿Qué significa? Alguien religioso es como alguien que dice, yo soy ciudadano del mundo, me comporto como un manager en mi empresa y tal día a la semana oro a Dios. El judaísmo está lejos, como el norte y el sur de eso. El judaísmo es un judaísmo integral. ¿Qué es integral? Somos uno mismo. Yo soy el mismo en mi casa, en la sinagoga, hablando con un amigo, limpiando el piso en mi casa, limpiando los platos en mi casa, o estudiando Torah, es decir, soy la misma persona. No soy un ciudadano en cierto rubro, en cierto ámbito, y un religioso en 4 paredes que oro a Dios. No. Como está escrito en la profecía, en la Torah, sobre Jacob, el famoso sueño que tuvo en la ciudad de Betel, de las escaleras, de la escalera, que dice así en hebreo, Veasulam mutzav arza, verosho magia hashamaima, porción semanal de Vayetze. Dice así, Veasulam, y la escalera estaba plantada en el suelo, en la tierra, pero la parte más alta de la escalera estaba en el cielo. Básicamente ese es el judío. Y ahí subían ángeles y ascendían y descendían los ángeles de la escalera. Es decir, aquí vemos algo impresionante. Que el judío y la judía, que nosotros tenemos que ser luz para las naciones, a nivel particular y a nivel nacional, y sobre todo en el Estado de Israel, como dijimos, ONGs que ayudan sin fines de lucros a todo el mundo y ayudan a startups, ayudan a gente con problemas de agricultura, riego por goteo y tecnología, medicina, lo que quieras, ayudando al mundo entero. Luz para las naciones, es increíble, hoy está pasando, la profecía hoy pasa, la nebuá en hebreo, la profecía hoy pasa. Por lo tanto, el judío y la judía queremos vivir una vida integral, de vivir una vida, de hacer la voluntad de Dios en cada uno de nuestros caminos. Bejol derajeja daeu. En mi trabajo, con mi familia, estudiando Torah, en la sinagoga, limpiando, ayudando, dando un buen consejo, ayudando al pobre, dando dinero acá, invirtiendo acá, razonando, hablando con Dios, hablando con mi amigo, hablando conmigo mismo. Es decir, Bejol derajeja daeu. En cada camino busca a Dios. Y aquí es impresionante. Hay algo que pasa en la porción de la Torá, que es algo muy interesante. Nosotros estábamos, y vamos a hablar de Moisés, increíble, impresionante. Escucha, es emocionante. Nosotros estuvimos 40 años en el desierto deambulando, desde la salida de Egipto hasta entrar a tierra de Israel. 40 años con el liderazgo de Moisés. En el año 40, un poquito antes de llegar a la meta, por decir una forma, antes de llegar a nivel metafórico, antes de llegar cuando en una carrera uno está por llegar a la meta, pasa
que lamentablemente fallece Miriam, la profetisa Miriam, profetisa, la hermana de Moisés y de Aarón, el gran sacerdote, una persona maravillosa. No hay palabras que puedan decir la bondad de Miriam, cómo ayudó al pueblo de Israel y cómo fue un rol para las mujeres del pueblo de Israel y para todo el pueblo de Israel. Es increíble, qué figura, qué persona, dando aliento, ayudando en momentos de mucha oscuridad, que estábamos en momentos muy difíciles, alentando al pueblo de Israel, a las mujeres del pueblo de Israel. Impresionante. Y básicamente, por el mérito de Miriam, el pueblo judío tuvimos agua. Es decir, lo llama el Be'er Miriam, el pozo de agua de Miriam. Era una roca con agua en forma totalmente milagrosa. Como dijimos, Dios Jokek, Dios establece leyes espirituales en este mundo. Y en esa época también hizo un milagro, obviamente por encima de la naturaleza, que había una roca, un Be'er, que daba agua, un pozo de agua que iba con el pueblo de Israel durante 40 años, así como, no sé si sabes, pero básicamente teníamos el tabernáculo que se armaba y se desarmaba según la voluntad divina. Dios básicamente a través de las nubes de gloria, pilares de fuego, había un diálogo constante con Dios, cuando frenar, establecernos, podríamos estar un día, un año, 20 años en un lugar, había un diálogo constante con Dios, cuando las nubes continuaban teníamos que continuar, es decir, las nubes eran una especie de microcosmos que cuidaban al pueblo de Israel de animales peligrosos, era como vivir en el paraíso, era como un abrazo de Dios 40 años. Hay que entender que como pueblo también es real. Como pueblo éramos bebés. Es decir, el pueblo de Israel, básicamente en el monte Sinaí, cuando recibimos la Torá, es como que nos convertimos al judaísmo, en cierto aspecto. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta el monte Sinaí, nosotros éramos los hijos de Jacob. Nuestro bisabuelo es Abraham, nuestro abuelo es Isaac. Abraham, Isaac y Jacob, se dice en hebreo, Abraham, Isaac y Jacob, bisabuelo, abuelo y papá. De Jacob salen las 12 tribus, y de ahí salimos el pueblo de Israel. De hecho, Israel es el nombre que Dios le da a Jacob. Cuando con el ángel, no sé si conoces la historia, básicamente nosotros somos el pueblo de Israel porque somos los hijos de Jacob, que Jacob es Israel. Es decir, hasta estuvimos en Egipto esclavos muchos años, momentos muy difíciles. Dios se revela, es la primera vez que se revela a nivel nacional. Es decir, antes se reveló a grandes profetas. Por ejemplo, habló con Adán, habló con Eva, habló con Noé, habló con Abraham, Isaac, Jacob. Es decir, se reveló a nivel particular. Pero a nivel nacional, a un pueblo entero, incluso a nivel universal, por ejemplo, con las 10 famosas plagas en Egipto, eso fue la primera vez que se reveló, fue ahí en Egipto. Se reveló a Moisés, dijo que iba a ser el redentor del pueblo de Israel, el gran líder, y de hecho Moisés agarró liderazgo, salimos de Egipto. Esto todo lo estoy resumiendo en forma muy sucinta porque quiero ir al punto que quiero hablar con ustedes, pero básicamente llegamos, después se abrió el Mar Rojo, milagros increíbles, el monte Sinaí, los 10 mandamientos, como 3 millones de personas estábamos allí en el monte Sinaí. Todos escuchamos la voz de Dios, el primer y segundo mandamiento. De hecho, está escrito en hebreo, Roim et hakolot. No solamente escuchamos, sino vimos las letras en hebreo. Roim es ver, vimos. Roim et hakolot, vimos las voces. Vimos las voces en el cielo y las escuchamos, obviamente. Los 2 primeros mandamientos. De hecho, explican nuestros sabios que la escena a nivel metafísico, espiritual, era tan fuerte que las almas salían del cuerpo y entraban, los ángeles básicamente nos movían y nos revivían. Era algo que es increíble lo que vivimos en ese momento. Hay que saber que hay 600.000 almas madres en el pueblo de Israel, no a nivel de cuerpo, sino almas madres ramificadas en muchas más almas. Todas las 600.000 almas madres estuvimos en el monte Sinaí, incluidos los conversos y conversas al judaísmo. Es decir, todo el pueblo de Israel en su totalidad estuvimos en el monte Sinaí. Nuestras almas, todas nuestras almas. Por lo tanto, el judío, cuando estudia Torá, no es algo nuevo. Su alma lo recuerda. Puede ser que diga, wow, impresionante. Pero a nivel de alma, lo conoce. No es algo nuevo totalmente. Entre paréntesis, continuamos.
Por lo tanto, el pueblo de Israel es como que se convirtió en cierto aspecto en el monte Sinaí, porque recibimos la Torá. Nos transformamos de familias, varias tribus de los hijos de Israel, de Jacob, pero en un pueblo con una única Torá. Eso fue en el monte Sinaí. Después del monte Sinaí, básicamente, en total estuvimos 40 años, desde salir de Egipto hasta la entrada a la tierra de Israel, 40 años deambulando en el desierto. Como dijimos, cuidados por Dios, un gran abrazo. Como dijimos, éramos como un bebé a nivel de pueblo. Am Israel, el pueblo Israel, éramos como un bebé, éramos recién nacidos cuando recibimos la Torá. A nivel de pueblo, recién nacidos, con las mitzvot, los preceptos frescos, nuevos. Muy bien. Y, como dijimos, tabernáculo por orden divina, era como un templo, era como el santo templo en Jerusalén, o en Shiloh, o en Jerusalén posteriormente, pero era deambulante, era itinerario, se armaba y se desarmaba según la voluntad divina, y había milagros impresionantes, y increíble. Ahora, por ejemplo, las nubes de gloria protegían, como dijimos, al pueblo de Israel de animales peligrosos, de todo tipo de cosas negativas. Por ejemplo, milagros que sucedieron muy increíbles. Por ejemplo, los pies del pueblo de Israel, 40 años sin hincharse. Piensen en un desierto con las arenas hirviendo. Pies perfectos. La ropa, la misma ropa, 40 años como de tintorería. Las nubes de gloria eran como limpieza en seco, limpiaban la ropa, impecable. 40 años ropa como de la vidriera, del negocio, del local, más lujoso. Todo perfecto. El maná del cielo, el maná del cielo entraba al cuerpo y se digería en forma perfecta, no se iba al baño, no había desperdicio. Todo se digería en el cuerpo en forma perfecta. Era una comida espiritual, o sea, era material, pero era obviamente el pan de Dios, del cielo, el maná. Muy bien. Agua, como dijimos, el pozo de Miriam, Ber Miriam. Impresionante. Milagros increíbles. Y así 40 años en un mimo, en un meser de Dios. Muy bien. Por llegar a la tierra de Israel pasó algo muy difícil. Fallece Miriam y no hay agua en el pueblo. No hay agua. Piensen, en un desierto sin agua, muy difícil. Y lamentablemente mucha gente del pueblo de Israel, en un estado muy difícil a nivel emocional y físico, se quejaron. Muy difícil, obviamente hay que juzgarlos para bien, una situación muy difícil. Y Dios le dice a Moisés que agarre la vara, tenía un palo, su vara, y le hable a la roca, a la roca que saca agua, para que haga un gran milagro y salga mucha agua para que el pueblo de Israel beba en forma milagrosa otra vez. Hay que saber que previamente, años previos, Dios le ordenó a Moisés que le pegue a una roca y que salga agua. Eso fue y de hecho fue así, estuvo perfecto, todo excelente. En este caso Dios le dijo, agarra tu vara, pero háblale a la roca. Muy bien. Moisés, obviamente hay que saber que había muchísima crisis, era una situación otra vez, aquí nadie juzga a nadie, yo no soy nadie para juzgar a nadie, hay que saber que los héroes de la Biblia son personas increíbles, hasta la persona más sencilla, increíble, en un nivel espiritual impresionante, que tuvieron profecías increíbles y también desafíos muy difíciles. Por lo tanto, aquí únicamente aprendemos. La palabra Torah viene de la palabra Jorah. Jorah es aprender. Lejorot es enseñar. Solamente aprendemos lo que Dios nos enseña con la Torah para sacar tesoros y vivir una vida para hacer la voluntad de Dios con alegría en corazón, si Dios quiere. Por lo tanto, aquí no hay un juicio a nadie, que Dios nos permita, solamente queremos aprender. Por lo tanto, había, obviamente, como dijimos, juzgando para muy bien a las personas, mucha crisis, mucha dificultad, mucha sed en un desierto, muy difícil, calor, difícil. Y Moisés le pegó 2 veces a la roca y la roca sacó agua. Y el pueblo de Israel tomó agua, gracias a Dios. Muy bien. Generalmente lo llaman el pecado de Moisés que le pegó a la roca.
Así lo llaman. Pero ahora te voy a dar una perspectiva según los secretos de la Torá impresionante. Básicamente algo un poco más insinuado que no se puede entender a nivel superficial. Que así la Torá está... Lo que te voy a decir es algo, digamos, no los secretos. Te voy a mostrar un dibujo que ilustra. Mira, no sé si escuchaste alguna vez que los icebergs, básicamente el 80% de la superficie del iceberg está por debajo de las aguas congeladas. Y lo que se ve por encima del agua, incluso aunque sea una montaña muy grande, es más o menos el 20%. Hay que saber que la Torá, a nivel metafórico, a nivel de ejemplo similar, los versículos nos enseñan cosas, obviamente, pero siempre hay que estudiar lo que dicen los sabios judíos. No hay que tomar nunca lo literal. Pero hay que saber que la Torá tiene mares de profundidad por debajo de lo que uno estudia a nivel más superficial, por decir una forma. Lo que se llama el Pardés de la Torá. Pardés es una sigla. Pardés es Pshat, Remes, Drash, Besod. Pshat es la parte sencilla, Remes es la parte un poco más insinuada, Drash más insinuada y Sod los más secretos, la cábala, los secretos más profundos de la Torá. Como dijimos, desde lo que se ve más superficial y yendo hacia abajo, con los secretos de la Torá. Así que escucha esto impresionante. ¿Qué explican nuestros sabios? Primero, hay una opinión que básicamente la piedra mezcló con otras piedras y Moisés le habló a una piedra que no era la piedra correcta y no sacó agua. Y Moisés quizás pensó, quizás tengo que hacer como hice la otra vez, que fue pegarle y para que saque agua como hice antes, como Dios me pidió antes. Y es lo que hizo. Eso es una explicación, lo que yo recuerdo. Es decir, es una opción. Mucha gente se imagina a Moisés que se enoja y le pega a la roca con falta de paciencia y esto y lo otro. Mucha gente lamentablemente hace caricaturas de la Torá, de la Biblia, o piensa que Dios está ahí arriba tirando rayos enojado. ¿Por qué hiciste esto, Moisés? O tú castigando a la gente. Eso es una caricatura de Dios o caricatura de la Torá. Que Dios nos permita. Vamos a ver ahora detalles que te van a regalar elementos y herramientas para el éxito en tu vida si Dios quiere. Escucha esto impresionante. Es así. Moisés también, otra explicación más profunda, entendió lo siguiente. Mi amado pueblo está ahora en una situación muy difícil, tanto a nivel emocional como física. Por lo tanto, lo que Dios ahora les demanda, les pide, puede ser que no estén en ese nivel. Ahora, yo si le hablo a la roca, obviamente la roca no tiene libre albedrío, no va a elegir quizás saco agua o no saco agua. En el momento que Dios me dijo, hay que saber que Moisés tiene una profecía, es el profeta de los profetas, el profeta más grande de la historia. Es decir, cuando yo hable a la piedra, que es lo que Dios me ordenó, obviamente la piedra va a sacar agua, no hay ninguna duda. Pero eso, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a nivel espiritual? ¿Qué va a determinar? Que la roca, que no escucha ni ve, es inerte, no tiene libre albedrío, no puede hacer algo por sí misma, esa roca va a ser la voluntad de Dios. Y mi pueblo amado, que sí tiene libre albedrío, y sí escucha, y sí ve, y sí razona, y sí entiende todos los milagros que Dios hace, y sí, si lo que yo les digo que Dios dice, y si Dios no lo permita, no lo hacen, ¿cómo va a dejar parados a mi amado pueblo? La roca va a implicar un fiscal en el cielo que va a hablar mal de mi pueblo amado. Y Dios no quiere eso. Dios ama a su pueblo. Dios no quiere eso. Dios se llama el razón apnimí de Dios. El razón es la voluntad y pnimí es interna. La voluntad profunda interna de Dios es que su pueblo salga bien parado de esta historia. Por lo tanto, yo no puedo hacer algo que deje mal parado a mi pueblo, a mi amado pueblo y al pueblo amado de Dios, que es el pueblo de Dios. Es su pueblo, no solamente es mi pueblo, es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, Am Hashem, el pueblo de Dios. Por lo tanto, Moisés, en forma, vamos a decir, dio su vida, sabiendo el precio que iba a pagar posteriormente, que no iba a entrar a la tierra de Israel, con 515
oraciones hizo en la porción semanal de Vait Hanan. Vait Hanan es suplicó. Explican nuestros sabios en nivel, el valor numérico de la palabra Vait Hanan. Cada letra en hebreo tiene un valor numérico. Vait Hanan es 515 a nivel de gematria, dice, el valor numérico es 515. Explican nuestros sabios, 515 oraciones hizo Moisés para entrar a la tierra de Israel. Incluso, explican nuestros sabios, incluso le pidió a Dios, si no entro como yo, permíteme entrar como un pájaro, volando, solamente ver la tierra, como un animal, para vivenciar lo que es la tierra de Israel, que es la tierra santa, que tenemos el mérito de vivir hoy en la tierra de Israel. Es impresionante el regalo de Dios. 515 oraciones. Y Moisés básicamente entregó su vida porque no quiso dejar mal parado a su pueblo, al pueblo de Dios. Y de hecho, por eso Dios lo eligió como el líder de Israel. Vamos a pensar, un buen pastor de un rebaño. Vamos a pensar a nivel metafórico. Hay una persona que tiene una gran estancia con muchísimos rebaños y muchos pastores. A un pastor le dice, tú ve por ahí, tienes que ir a la ciudad tal. A otro le dice, tú tienes que ir ahí, pastorear por aquí. Un pastor, que era muy inteligente, muy sensible, y recibió muy clara la orden del dueño de su rebaño, que hizo, y por ahí le dio un mapa. De repente, en un momento, quedó trancado en un lugar, empezó a llover, y era alguien que conocía el terreno. Dijo así, si yo sigo las instrucciones de del dueño del rebaño, va a causar daños irreparables para su rebaño. Por lo tanto, yo voy a tener que improvisar, según la sabiduría que Dios me dio y mi experiencia, ir por otro camino para al final de cuentas sí lograr el objetivo del dueño del rebaño. Ahora piensen, el dueño del rebaño, ¿qué es lo que quiere? ¿Que el pastor haga lo que él dijo, no importa los costos que tengan? ¿O el dueño del rebaño dice, obviamente yo quiero que él haga lo que él entienda mejor en el terreno? Lo que yo dije fue un lineamiento, lo que yo entiendo que es mejor. Pero obviamente yo pongo mi confianza en él para que haga lo mejor, para que al final de cuentas sea lo mejor para mi rebaño, porque son mis beneficios. Eso a nivel de metafórico hay que entender, que es lo que Moisés entiende. Dios, todo es sabiduría divina, obviamente diferenciando infinitas veces el ejemplo, pero es para entender a nivel conceptual. Dios obviamente quiere lo mejor para su rebaño y para su objetivo, que es esta creación. Y obviamente Dios deposita su confianza en Moisés y en su pueblo. Y si Moisés entiende que hablarle a la roca implica un acusador en el cielo, y eso va contra la voluntad de Dios, Dios obviamente no quiere eso. Dios quiere que haya defensores en el cielo. Obviamente hay que entender que todo, defensores y fiscales, todo es Dios. Aquí no hay una fuerza, muchas veces lamentablemente, aquí hago un paréntesis pequeño pero muy importante. Lamentablemente la gente dice, hay fuerzas del mal, hay fuerzas del bien, Dios quiere el bien, pero hay fuerzas del mal, que Dios no lo permita. En hebreo, esto te puede cambiar la vida. Escucha muy atentamente. Decimos así, Ein od milvado. 3 palabras que te pueden cambiar la vida. No hay algo fuera de Dios. No existe tal cosa, fuerzas del mal o fuerzas del bien. Satanás. ¿Quién es Satanás? Las fuerzas del mal. Satanás, el Satán, se dice, no, el Satán, es un ángel divino, es un ángel de Dios. Dios lo manda con objetivos muy concretos. ¿Para qué? Para el bien del mundo. ¡Uy! Pero el Satanás, ese negativo. Es cierto que Satán tiene objetivos que con nuestro entendimiento son objetivos difíciles, son desafíos difíciles para la persona. Por ejemplo, alguien tiene un desafío, problema, cualquier tipo de problema, obviamente uno lo ve como algo negativo y es real que es negativo. Pero el objetivo es que esa persona lo supere y se transforme en una mejor persona. Por ejemplo, vamos a poner algo muy sencillo. Alguien le habla mal a alguien. ¿Está bien? Alguien le habla mal a alguien. Le habló mal. Ahora, la persona que le gritaron, alguien le gritó a alguien. La persona que fue insultada, obviamente es algo muy negativo. Pero si la persona
se calla, gobierna su inclinación por el mal me refiero a la parte más animal, y retrucar, decir, sí, tú también, tú... No, se calla, no dice nada, incluso la perdona en su corazón, se transforma en un ser por encima de los ángeles. ¿Entienden esto? En la creación, el día que fue creado, el ángel de la muerte, Satanás, Malach HaMavet, el ángel de la muerte, el Satanás, el Yetzer Hara, la inclinación por el mal, es el día que Dios no dijo, y fue bueno el día, y fue muy bueno. Es impresionante, eso explican nuestros sabios judíos. Tov cada día, si ustedes ven, si estudian la Torah, la Biblia, van a ver que varios días dice, Tov es bueno. Y fue bueno, lo que hizo fue bueno. En el sexto día, si recuerdo bien, dice, vaya Tov Meod, que es Tov Meod, muy bueno. ¿Qué explican nuestros sabios? Muy bueno. ¿Qué día fue muy bueno? El día que el ángel de la muerte fue creado, el día que el Satanás fue creado, el Yetzer Hara, la inclinación por el mal, fue creada. ¿Por qué? Son básicamente ángeles que son fuerzas espirituales. ¿Qué es un ángel? No es como los dibujitos, alguien que... No, un ángel es una fuerza espiritual, como el viento es un ángel, los astros son ángeles, nos rodean ángeles a cada instante. Son fuerzas espirituales que Dios determina para que su mundo vaya de bien en mejor. Incluso ángeles que tienen objetivos que aparentemente son negativos. Pero el objetivo es, como dijimos antes, es básicamente transformar a la persona por encima del nivel de los ángeles. Tov Meod, muy bueno. Explican nuestros sabios, la persona que es insultada y no responde, se calla, recibe la luz oculta, se dice en hebreo, la Ora Ganuz, la luz oculta que incluso los ángeles no pueden percibir. ¿Entienden esto? Por lo tanto, si Dios no hubiera creado el Satanás, o el ángel de la muerte, o el Yetzer Hara, la inclinación por el mal, ¿cómo podemos llegar a ese nivel? Si todo fuera todo fuera plano, recto, todo con básicamente paradisíaco, donde no hay ni un mínimo desafío, ¿cuál va a ser el avance a nivel humano? Mínimo. Dios nos puso en un mundo con muchísimos desafíos. Obviamente uno le pide a Dios que no nos ponga desafíos negativos, nosotros queremos una vida dulce y buena y vivir haciendo la voluntad de Dios desde nosotros, desde querer el bien, no esperar una dificultad que Dios nos le permita para superarla. Uno si vive conectado con Dios, como dijimos, como empezamos nuestra clase de hoy, si tú vives como un surfista, unido a las energías de lo que pasará en la Parashat Hukat, que como todo lo que estamos hablando tiene que ver, anular nuestra voluntad por la voluntad de Dios, Hukat, leyes que Dios determina en el mundo. Básicamente surfeas como el surfista en las olas y vas como básicamente no solamente en una tabla de surf, vas como un avión de última generación. Vives con la energía de Dios, ese es nuestro objetivo. Y todo lo que estamos diciendo tiene que ver con la energía de la porción de Hukat. Todo, es un trabajo que tú tienes que hacer. No te lo doy tan servido en bandeja, bastante en bandeja, pero tienes que pensar qué tesoros te estoy diciendo y qué energías van a haber en este sábado, en este Shabbat, para el resto de la semana, que es la energía y la abundancia para el resto de la semana. Son tesoros increíbles. Como dijimos, el qué pasará no es qué hito va a pasar, algo superficial, es qué pasará a nivel de energía, qué tesoros espirituales, que es mucho más que algún hito que el informativo, el periódico te va a decir. Es algo mucho más, que eso los medios no te lo dicen. Así que otra vez, Moisés, básicamente como un buen pastor, dijo, yo quiero ir para beneficiar al dueño del rebaño, que es Dios. Yo quiero hacerlo mejor, por lo tanto, le habló a la roca. Escuchen, como dijimos hoy hace un rato, la profecía de los huesos secos. Como dijimos, 2000 años estuvimos en el exilio, y Dios le dice a Moisés, habla a la roca. El habla es una energía espiritual impresionante que Dios nos regala. De hecho, la definición de ser humano, según Unkel Usager, el gran traductor al arameo antiguo, no hebreo, arameo antiguo de la Torá, es
Unkelus Ager, el converso, Unkelus, el converso tan santo y tan kadosh, tan santo, que es el que traduce la Torá al arameo, explica que Ruach Memalela, que el ser humano cuando fue creado a nivel de definiciones, ser hablante. Por lo tanto, el habla nos define como seres humanos. El habla, el poder del habla. Escucha esto impresionante. Lo leo en hebreo, luego lo traigo de forma libre para ir al punto que quería hablar. Dice así. Piensen, esto es exilio babilónico, es decir, en una situación muy difícil de la destrucción del templo, muy difícil para el pueblo de Israel. Las esperanzas eran mínimas para ser redimidos, revividos, huesos secos. Una situación muy difícil. El profeta Ezequiel estaba en una situación nacional muy difícil, pero mira la profecía hermosa, increíble, impresionante. Dice así: Velakachti etchem min hagoyim vekibatzti etchem mikol haratzot bebeti etchem elad matchem. Básicamente Dios, todo esto es Dios, solamente la voz de Dios es la profecía. Dice: y voy a agarrarlos a ustedes de las naciones y los voy a unir de todos los países del mundo y los voy a llevar a vuestra tierra, que como dijimos, vuestra tierra, la tierra de Israel, como dijimos, vinos. ¿Esto es un prospecto comercial? No, esto es profecía. ¿Qué es profecía? La voz de Dios en este mundo. Que hoy millones de judíos y judías estamos en la tierra. Es la profecía. Dice Mark Twain, el gran literato norteamericano, en el año 1867. Estuvo en Israel, escribe en su diario estas palabras en inglés, lo traduzco nuevamente, de forma libre. A hopeless, dreary, heartbroken land. Un país que te rompe el corazón, que no tiene esperanza. Vio un país con una tierra yerma en el 1867. Hace muy pocos años relativamente. Y hoy mire lo que es un vergel la tierra de Israel, una tierra hermosa, con millones de judíos y judías, mercados con frutas hermosas, que las frutas son profecía, como dijimos, startups, empresas, a nivel espiritual también, a nivel de Torah, impresionante, espiritual, material, como lo llames. Un revivir. Y mira esto impresionante. Que nos va a traer a la tierra. ¿Y qué dice después? Vezarakti aleichem maim teorim uteartem, y Dios nos va a tirar aguas puras y nos va a purificar. Otra vez el vínculo con Parashat Jucat, como dijimos, la porción de Jucat, que nos purifica con la vaca roja. Pero esto no se refiere a eso, es maim teorim, es aguas puras, pero lo que digo es el paralelismo. Mikol tumotehem, umikol gulehem, ataerethem, que Dios nos va a purificar de todo tipo de impurezas. Y después que dice, Venatati lahem lev hadash, veruach hadashah eten bekirbehem. Dice, y voy a ponerles a ustedes un corazón nuevo, lev hadash, un corazón nuevo, un corazón de carne. Lev hadash, veruach hadashah, hay cosas que lo agrego con mis palabras. Y ruach es un espíritu nuevo. Ruach hadashah, ruach es espíritu, como dijimos, un hálito nuevo, como dijimos en las palabras. Dios nos va a dar un hálito nuevo. Estén bekirbejen dentro nuestro, vea sirotiet leva even, y voy a sacar de ustedes el corazón de piedra. Piensen, también 2000 años en el exilio, ahora volvimos al exilio, con muchas persecuciones, nuestro corazón estaba muy compungido, pero Dios saca ese corazón de piedra de tantos sufrimientos y nos da un lev basar, un lev hadash, un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que percibe, que siente, que ama, que está vital, que está vibrante. Esa es la tierra de Israel, el pueblo de Israel hoy en la tierra de Israel, impresionante. O sea, es la profecía de Ezequiel, pero cómo hoy se da en nuestros días, impresionante. Escuchen, impresionante. Veasirotiet leva even mi besarjem, venatatil lahem lev basar, como dijimos, y les voy a dar a ustedes un corazón de carne, como dijimos, vivo. Bet ruji eten bekirbehem, y mi ruach, y mi ruji es mi espíritu, mi hálito, voy a darlos dentro de ustedes. Veasitiet asher bejukai teleju, veasiti et asher bejukai teleju, mishpatai
tishmeru vasitem. Esto es impresionante, como hablamos hoy, hukim mishpatim, leyes que solo Dios entiende, mishpatim, dijimos que el ser humano puede entender con su raciocinio, pero siempre, como dijimos, hay secretos. Dice así, dice, veasiti et asher behukai telehu mishpatai tishmoru vasitem. Básicamente que cumplan con mis leyes. Me detengo aquí. Vemos el paralelismo impresionante entre la porción de Jucat y el renacer de los huesos secos del pueblo de Israel. Y aquí que queremos hablar también con Moisés. Moisés, el lugar, que es el líder. Y esto, ¿por qué te lo digo a ti también? Porque tú, en el lugar que estás, también eres líder. Si eres madre, eres padre, eres abuelo, abuela, maestro, maestra, eres conductor de un ómnibus o eres conductor de un taxi que lideras el lugar donde tú trabajas, eres funcionario, limpias un lugar y ayudas a otras personas, papá, mamá, hijo, hija, eres líder, eres hermano mayor o hermano del medio, tienes hermanos menores. En cada lugar puedes ser líder. Y aquí vamos a aprender impresionante del liderazgo de Moisés. ¡Qué líder increíble! El amor por el pueblo y ser el amor por Dios. Eso, así tenemos que ser nosotros líderes. El amor por quienes nos rodean, también el amor por nosotros mismos, el amor a Dios en todos los ámbitos. Amor y dar y entregar. Y miren, impresionante, Moisés. Vamos a ver por ejemplo, ¿por qué Dios eligió a Moisés para ser líder? Escuchen este cuento impresionante. Una vez, hay que saber que Moisés era pastor de un rebaño. En un momento, una oveja estaba sedienta y se escapa, se va del rebaño, y Moisés decide correr para salvarla, porque iba a estar en un lugar peligroso, y corre, y la oveja, no recuerdo bien si se lastima o algo, Moisés la agarra, estaba sedienta y toma agua, la agarra en sus hombros y la lleva a su rebaño. Es decir, vemos como Moisés, incluso con sus ovejas, cuidaba cada oveja como si fuera un diamante. Cada oveja es única, ¿no? Piensen por su pueblo, diferenciando infinitas veces. Cada persona es única. Esta persona tiene una dificultad, la voy a ayudar según su dificultad, según sus cualidades, según su objetivo en la vida. Hay que saber que la profecía de Moisés, por encima de toda profecía, impresionante. Y Moisés, hay que saber que antes de la entrega de la Torá, los ángeles se quejaron a Dios y le dijeron, ¿por qué vas a entregar la Torá a gente de carne y hueso, con inclinaciones por el mal, por cosas negativas que van a hacer, y van a robar, y van a estafar, y van a hacer esto, y van a hacer lo otro? Y Dios le dice a Moisés, Dios le dice a Moisés, por favor, respóndeles. A nivel metafórico, Moisés es como que se agarra del trono celestial, a nivel, todo es espiritual también, a nivel metafórico, y responde y les pregunta. Hay que saber, eran ángeles de fuego, piensen, como dijimos, ángeles son fuerzas espirituales muy fuertes, o materiales. Material me refiero fuego, viento, es decir, era impresionante. Esto antes de la entrega de la Torá, increíble. Y se agarró del trono celestial y les dijo, ustedes ángeles, tienen madre y padre que tienen que honrar. Está escrito en la Torá, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Ustedes tienen padres y madres a honrar? Los ángeles dijeron no. Dicen, no robarás. ¿Ustedes tienen libre albedrío? ¿Ustedes realmente pueden agarrar un céntimo de alguien que no es de ustedes? ¿Pueden robar? ¿Quieren robar? No, hacemos lo que Dios dice. Básicamente, con ciertas preguntas, los ángeles se quedaron sin dar respuestas suficientemente categóricas que venzan a esa discusión. Por lo tanto, Dios obviamente le dio la Torá al pueblo de Israel, y los ángeles tuvieron que admitir que es real, que la Torá, que es como dijimos, la Torá es previa a la creación del mundo a nivel espiritual, es increíble los secretos de la Torá. Dios decide regalárselas al pueblo de Israel para hacer luz para las naciones y que sea bendición para el resto de las naciones. Como dijimos, está escrito, como quizás conoces, la bendición que Dios le dice a Abraham, que dice, el que te bendecirá será bendecido, y el que te maldecirá, que Dios no permita, será maldecido. Por lo tanto, cualquier persona inteligente solamente quiere el bien del pueblo de Israel, del Estado de Israel, porque sabe que la bendición es para
para sí mismo y para su ámbito, su entorno, su familia, su país, el mundo entero. El pueblo Israel ama a la creación de Dios, ama a todos los pueblos, es decir, el pueblo Israel ama a cada pedacito de pasto que existe, cada partícula de este mundo es creación de Dios. Nosotros amamos a todo, Dios es todo, incluye todo, está por encima de todo, es el creador, el todopoderoso. No hay algo fuera de Dios, como decimos, Einon Milvado, no hay algo fuera de Dios, Dios incluye todo, está por encima de todo. El pueblo Israel ama, y así cada persona tiene que amar a la creación de Dios, que Dios te creó con un amor infinito para darte mucho placer, darte riquezas espirituales y materiales. Pero hay que, como dijimos, el qué pasará, básicamente alinearse a la energía que está pasando en nuestras vidas. Así que, como dijimos, muy impresionante. Hay que vivir, si Dios quiere, una vida con mucho significado, viviendo como buenos líderes, que en cierto aspecto haciendo un poco redondeando nuestra clase y viendo, por ejemplo, la fuerza de Miriam, la profetisa, o la fuerza de Moisés, dando todo por el pueblo de Israel, luchando por el pueblo de Israel, decidiendo, en lugar de hablarle a la piedra, golpearla, para no dejar el mal para su pueblo y para cuidar a su pueblo. Como dijimos, estuvo en una lucha contra los ángeles para defender al pueblo de Israel y al mundo entero, para que la Torá fuera dada al pueblo de Israel, para que sea luz para las naciones. Así nosotros, que tengamos el mérito de siempre vincularnos primero con Dios y saber y estudiar cuál es la energía que se está dando en ese momento, como dijimos, en ese sábado, en ese Shabbat. Y básicamente, si entendemos y conocemos esa energía, nos va a ayudar básicamente a alinearnos a tesoros espirituales que nos van a permitir realmente disfrutar y básicamente utilizar en buena forma toda la creación de Dios para que sea bendición para el mundo entero. Que tengamos el mérito siempre del pueblo de Israel, ser luz para las naciones, amar a la creación toda, obviamente amar a Dios con temor divino, con un temor, y se dice irato rumemut, un temor, en inglés dice es un temor divino, con un amor divino, un amor eterno a Dios, un amor por toda la creación, un amor por hacer la voluntad de Dios, cada instante, con mucha alegría, con mucho buen corazón, y que tengamos el mérito, también a nivel de Estado de Israel, ser luz para naciones, un buen ejemplo, y que siempre tengamos el mérito de hacer el bien. Éxitos y bendiciones.